Capítulo 9. Indicaciones para las parejas y los padres. S. Son innumerables los matrimonios que han sido destruidos porque unas relaciones informales en el trabajo, la escuela o incluso la iglesia, se han convertido en enamoramiento. Cuando hablen con la gente por separado, hablen de su cónyuge y sus hijos. Tengan cuidado con lo que piensan, y lo que dicen con los ojos o con su lenguaje corporal. Aunque usted no esté luchando con una atracción hacia esas personas, no sabe lo que ellas están pensando. Dígase a sí mismo, esto se podría convertir en una atracción capaz de amenazar todo lo que yo aprecio. No voy a dejar que suceda. No tiene por qué volverse paranoico, pero sí necesita estar alerta. Ábrase paso a través de la cortina de humo de Satanás antes que el humo esté tan espeso, que se ahogue en él. Huya de la mentira antes de que le clave las garras en la garganta. Tenemos que desarrollar un sistema de detección temprana para identificar los peligros morales antes de estarnos hundiendo en su arena movediza. Una relación puede ser inadecuada mucho antes de convertirse en sexual. Cultive y proteja su matrimonio. Todo adulterio comienza con un engaño, y la mayoría de los engaños comienzan con unos secretos aparentemente inocentes. Él no tiene por qué saber esto. Si está casado, tome la costumbre de evaluar su relación con su cónyuge. Haga caso de las banderas rojas del descontento y de unas relaciones sexuales en disminución. Hablen con franqueza. Esfuércense por arreglar las cosas, aunque sea doloroso hacerlo. Sea sensible ante las necesidades sexuales de su cónyuge. Recuerde que el matrimonio comprende una responsabilidad de tipo sexual, no os neguéis el uno al otro, 1 Corintios 7, 5. Comuníquense con sinceridad acerca de esto. No alimenten los resentimientos. Si uno de ustedes siente que necesitan una frecuencia mayor o menor en las relaciones sexuales, prueben a escoger por adelantado unos pocos días por semana, de manera que ninguno de los dos se tenga que preguntar cuándo es el momento correcto. Haga citas con su cónyuge, anótelas en su calendario. En el trabajo, rodéese de cosas que le recuerden a su cónyuge y sus hijos. Cuando esté fuera, llame con frecuencia. Sea ferozmente leal con su cónyuge, tenga palabras de elogio para él o para ella. No hable de sus problemas matrimoniales con alguien del sexo opuesto, a menos que sea dentro de una relación familiar o profesional, y aún entonces tenga cuidado. Oren juntos, y el uno por el otro. Cuiden de su salud física, traten de ser tan atractivos para su cónyuge como puedan. Sean modestos con las demás personas en público, y sexualmente atractivos con su cónyuge en privado. Nunca hagan lo opuesto. Esfuércense seriamente por hacer que su cónyuge entre en su mundo. Hablen de sus trabajos. Hablen de sus luchas, sus desilusiones y sus preocupaciones. Escúchense el uno al otro. Deje a un lado el periódico. No vivan cada cual su propia vida separada bajo un mismo techo. Este es el primer paso hacia la aventura con alguien que me entiende a mí y entiende mi mundo. Los matrimonios cristianos se enfrentan a las mismas angustias, luchas y frustraciones que los demás matrimonios. Pero tenemos recursos sobrenaturales para hacerles frente. Nuestros matrimonios se pueden llenar de resentimiento, aburrimiento o dolor. Esto nos hace vulnerables ante la mentira de Satanás acerca del misterio y la emoción que traería consigo una nueva persona. La respuesta no es una nueva persona, sino una nueva valoración de la vieja persona. Reavive la atracción hacia su cónyuge. Un amigo mío me confió que ya no se sentía atraído hacia su esposa. Así fue como se comprometió a orar diariamente para que Dios la convirtiera en la mujer más atractiva del mundo para él. Al cabo de menos de un mes, Dios respondió esa oración de una forma concluyente. Ella no había cambiado, pero él sí. Después de escuchar su historia, otro hombre hizo lo mismo, y vio también unos resultados drásticos. Ambos matrimonios han sido revitalizados. Adiestre sus ojos para que se aparten de las imágenes estimulantes y se fijen en su cónyuge. Cuando sienta que se activa su impulso sexual, céntrelo en su cónyuge. Se pueden cultivar los apetitos. Aquellos en los que nos centramos es lo que le da forma a nuestros apetitos. Al rechazar los apetitos errantes y meditar en las cosas correctas, entre ellas la de sentirse ilt cautivado y gt por el amor de su esposa, Proverbios 5.19, usted se puede adiestrar a sí mismo para desear lo que es correcto que desee. Valore a su esposa como un tesoro. Reconozca que las cualidades de ella no son consecuencia de los peinados y de los secadores de pelo,
los ángulos ante la cámara o la cirugía cosmética. No se van a desvanecer como se desvanecen esas cosas, sino que van a perdurar y hacerse más profundas. Limite sus ojos a su esposa, y ella se convertirá en el verdadero anhelo de su corazón. Algunas veces necesitamos ayuda externa en nuestros problemas matrimoniales. Busque ayuda ahora mismo. Consiga libros cristianos y otros tipos de recursos orientados hacia el enriquecimiento del matrimonio. El ministerio llamado Family Life Ministries ofrece una maravillosa conferencia de fin de semana que puede ser de gran valor para fortalecer los matrimonios. Sea sincero con su cónyuge. Una señora me contó que un año antes, su esposo se le había acercado bañado en lágrimas para confesarle que se sentía atraído hacia una compañera de trabajo. La tentación era constante, y sentía que se estaba deslizando. Estaba decidido a alejarse de esa relación, y le pidió a su esposa que lo comprendiera y orara por él. Ella se sintió herida, pero se dio cuenta de que necesitaba ayudarlo a él, en lugar de sentir lástima de sí misma. El resultado. No solo se apartó de esa relación, sino que, gracias al apoyo de su esposa, se acercaron el uno al otro más que nunca. Con lágrimas en los ojos me dijo: hace 2 meses que mi esposo murió de repente. Si no hubiera sido sincero conmigo aquella noche, habría tenido una aventura con esa mujer, y lo más probable es que me habría dejado. Él habría muerto sin estar listo para su encuentro con Dios, y yo me hubiera pasado el resto de la vida lamentándome por su aventura. Pero no es lo que sucedió. Las últimas palabras que me dijo fueron: te amo, y yo sé que eran ciertas, porque lo había demostrado con sus acciones. Le doy gracias a Dios todos los días porque pienso en él con respeto y una admiración totales, por haber amado a Dios y haberme amado a mí lo suficiente para ser sincero con respecto a sus luchas. La lujuria prospera en el secreto. Nada la desanima tanto como ponerla al descubierto. Un hombre me dijo: solo estamos tan mal como nuestro secreto más profundo. La comunicación sincera entre los esposos los convierte en aliados, y no en adversarios. Aunque al principio hay dolor cuando se habla de las tentaciones sexuales, también hay alivio y crecimiento. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Santiago 5:16. Aunque su cónyuge no esté consciente del pecado de usted, éste la ha afectado profundamente. Si no lo confiesa, la estará engañando por partida doble, primero por el propio pecado, y después por no permitirle que lo perdone, o que reaccione como lo estime conveniente. No obstante, hay algunos detalles que no son necesarios ni útiles. Pídale ayuda a su esposa, porque lo necesita. Esposa, pregúntele a su esposo acerca de sus tentaciones. ¿Cómo lo puede ayudar? Sea agradecida si ve que él es franco con usted. No sea ingenua. Son demasiadas las mujeres que ignoran la batalla que hay en la mente de los hombres. No les recomiende a su esposo y a su mejor amiga que salgan juntos a correr por el barrio. Si ha llegado al acuerdo de que él solo debe usar la internet cuando usted ande cerca, no piense: me voy a la cama, no le va a pasar nada. No actúe con superioridad porque él tiene luchas que usted no tiene. ¿Ha sucumbido alguna vez ante fantasías acerca de hombres, ante novelitas de televisión o ante ardientes novelas románticas, ante la murmuración o la calumnia? Confiésele a él también sus pecados. Él la necesita como amiga y aliada, no como adversaria. La crianza de unos hijos puros. A veces, nuestros hijos no nos escuchan. Pero son raras las veces en que no nos imitan. Los hijos varones aprenden de sus padres a fijarse en las bailarinas, las animadoras y los comerciales con mujeres seductoras, o a apartar la mirada de estas cosas. Las hijas también notan dónde van a parar los ojos de papá y los de mamá. El mayor legado que les podemos dejar a nuestros hijos es mostrarles un matrimonio lleno de amor, afecto y pureza. Adiestre a sus hijos en cuanto a las decisiones y sus consecuencias, la sabiduría y la necedad, tal como lo indica Proverbios. Enséñeles a amar la justicia y odiar el pecado, Salmos 97, 10. Enséñeles a controlarse a sí mismos, a usar la capacidad para decir que no en otros aspectos, también en cuanto a la pureza sexual. Los padres deben ejercer un control bondadoso, pero firme, sobre las amistades de sus hijos, y sus hábitos en el uso de los medios de comunicación. Debemos evitar esa doble norma que dice que los niños no deben de ver esas cosas impuras en la televisión, pero los adultos sí pueden hacerlo. Proteja a sus hijos. ¿Habría algún padre con la cabeza en su lugar,
capaz de poner un montón de revistas pornográficas en el armario del cuarto de su hijo, y decirle después confiamos en que no las vas a mirar. Eso es lo que hacemos cuando permitimos que tenga en su habitación una computadora con acceso a la Internet. Los padres necesitan escudriñar la forma en que se visten sus hijos. Los hombres tienen la responsabilidad de ayudar a su esposa y sus hijas a comprender por qué esto es tan importante. Y a las mujeres, les ruego que nos crean, cuando nosotros decimos que un vestido para una fiesta de la escuela, o un traje de baño, es inadecuado, sabemos exactamente de lo que estamos hablando. La educación sexual de su hijo. Todos los niños reciben educación sexual. Las únicas preguntas son estas: 1, ¿cuándo? 2, ¿dónde? 3, ¿de quién? Los padres deben de ser los principales educadores en cuestiones sexuales. Si usted no conoce todos los datos, no se sienta avergonzado, averígüelos en las fuentes adecuadas. Hable de la relación sexual no solo en cuanto a la biología, sino sobre todo en el contexto de los valores, la responsabilidad y el matrimonio. Conozca a su hijo, para lo que ya está listo, para lo que no. Responda todas sus respuestas con sinceridad, y de una forma adecuada a su edad. Dígales a sus hijos tanto como necesiten saber ahora, ni más, ni menos. No lo deje para luego. Lo que está en juego es el bienestar de su hijo. No tenga su primera charla sobre la relación sexual con su hija embarazada a los 15 años. Sea positivo. Hable de lo bueno que puede ser el acto sexual dentro del matrimonio. No se avergüence de hablar de aquello que Dios no sintió vergüenza al crear. Si hay alguna otra persona que les está enseñando a sus hijos acerca de las relaciones sexuales, averigüe con exactitud lo que les está diciendo. Enseñe la modestia en el hogar, y dé ejemplo de ella. ¿En qué otro lugar la podrían aprender sus hijos?